¿Estamos? ¿Bien? Realmente un tiempo de alabanza que nos prepara el corazón para estar escuchando su palabra, ¿verdad? Ese es el propósito de la alabanza, del ministerio de alabanza. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio ahí en Colosenses capítulo 3. Vamos a considerar hoy desde el versículo 9 al 14. Colosenses capítulo 3, el título del estudio de hoy es Vestidos con Amor. Vamos a encontrar en la Biblia nosotros que en muchas partes la palabra de Dios nos dice que tengamos que vestirnos de amor, ¿verdad? Revestirnos, habla mucho de la vestimenta. Ya en Efesios capítulo 4, por ejemplo, nos dice que tenemos que despojarnos de nuestro viejo ropaje, de nuestro viejo hombre, y vestirnos de nuestra nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Y más o menos ese es otra vez el sentido acá. Vemos vamos a estudiar ahí en Colosenses entonces capítulo 3, el versículo 9 en adelante. Vamos a hacer una lectura ahí. El versículo 9 al 11 en primer lugar como introductorio, luego avanzamos en lo siguiente, ¿sí? Dice ahí la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre según sus hechos. Estábamos cantando recién también que dice: ya he despojado, ¿verdad? Ya me he despojado de mi vieja naturaleza, he dejado atrás, ¿recuerdan? Mi vieja naturaleza, mi viejo yo. Y habíamos nosotros estudiado semanas anteriores matando a mi viejo yo. ¿Recuerdan? Que ese es un mandamiento para nosotros. Nadie más puede agarrar a nuestra vieja naturaleza y matarlo por nosotros. Somos nosotros mismos que debemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo debo matar. ¿Cuál era el mandamiento? Hacer pues, ¿qué cosa? A ver. Hacer morir, ¿verdad? Nosotros debemos dar ese paso. Nosotros somos quienes debemos hacer morir a nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Hacer pues morir lo terrenal en vosotros, dice ahí en el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Bueno, continúo ahí el versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros vamos creciendo en el conocimiento, hacia el conocimiento pleno de nuestro Dios. Dice que conforme a su imagen nos vamos nosotros renovando. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Acá nos habla de una suficiencia y también nos habla de una unidad, que delante de Dios no hay acepción, no hay diferencia. Todos somos uno delante de nuestro Señor. Pero ¿cuál era el mandamiento en este párrafo, en este tramo? A ver si alguien se percató. ¿Cuál era el mandamiento acá? No mintáis. Ani de Yapú, ¿verdad? Qué difícil, ¿no? Este es uno de los mandamientos más difíciles. Y no hablo para el mundo entero, sino hablo para cristianos. Qué difícil es no mentir, ¿verdad? Hay veces que mentimos porque queremos mentir nomás ya. Allá de Yapuy por, vamos a decirle, no sé por qué podríamos mentir, ¿verdad? Pero no había necesidad de mentir y mentimos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué necesidad había de mentir? No había, y aún así mentimos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, que se nos manda en el versículo 5 a hacerla morir, está viciado, dice, con estas cosas. Recuerdan que
nosotros de dónde fuimos quitados. ¿Quién era nuestro padre antes? Y Satanás, ¿cómo es caratulado por el Señor? Vuestro padre el diablo. ¿Y qué dice? Él es mentiroso desde el principio, padre de mentira. Y obviamente nosotros vamos a nuestra naturaleza a buscar hacer eso, ¿verdad? Por eso el mandamiento es hacer morir lo terrenal en vosotros. Después ahora dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Ese habiéndoos despojado habla de un pasado, de un tiempo pasado que ya ocurrió en tu vida, ¿verdad? Y eso habla también de algo constante, ¿verdad? El pasado perfecto nos habla de un tiempo constante que yo debo despojarme. Por eso dice ahí lo siguiente en el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va, como dice, renovando. Cuando habla ahí en gerundio no está hablando de una continuidad, es un proceso continuo. Yo me voy renovando de eso que quería hacer, ¿verdad? Que antes hacía. En mi vieja naturaleza estaba viciado, pero ahora lo estoy dejando, ¿verdad? Caminando, andando, lo voy dejando y me voy renovando, dice ahí, hasta el conocimiento pleno. Esa es nuestra meta, ¿verdad? La estatura, la plenitud de Cristo. Bueno, de ahí pasamos a el siguiente tramo, desde el 12 al 14. Para concluir, dice ahí, el creyente genuino se debe despojar de los hechos de su vieja naturaleza. Esta palabra despojado es una palabra ahí en griego que dice totalmente renunciado. Ya has renunciado totalmente. Entonces, para cerrar ese paréntesis ahí desde el 9 hasta el 11, cuando dice, habiendo despojado de vuestra vieja naturaleza, de vuestro viejo hombre, de los hechos, de las obras pasadas, ¿verdad? Dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, nosotros ya hemos dejado atrás eso, totalmente hemos renunciado a eso. Ahora vamos ahí en el versículo 12 en adelante, vamos a leer desde el 12 al 14. Dice otra vez ahí, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Bueno, acá es bastante claro el mensaje de nuestro Dios para nosotros. Vestíos es un imperativo. Vestíos. En Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante nos dice, por ejemplo, que tenemos que quitarnos. Despojar también tiene el sentido, como acá estudiamos la palabra despojar, habla de renunciar a aquello. También tiene el sentido de quitar un ropaje viejo, ¿verdad? Sacarse y tirar eso, ¿verdad? Está sucio por el mundo que estuvimos recorriendo. Despojarnos, renovarnos, dice ahí en Efesios capítulo 4:23, ¿verdad? Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y el siguiente versículo 24 dice, revestidos del nuevo, creado según Dios, ¿verdad? Y esa es la nueva naturaleza por el cual nosotros tenemos que revestirnos. Y ahí en el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces, el discípulo genuino de Cristo es el que ama a los demás creyentes. O sea, alguien vestido con amor. Por eso el título de nuestra lección de hoy es vestidos con amor, ¿verdad? Entonces, el creyente debe estar vestido de amor. El creyente debe amar a otro creyente y a otras personas, ¿verdad? El creyente no puede decir, por ejemplo,
no puedo amar a esa persona. Me es difícil, me es imposible amar a esa persona porque no quiero ni estar en su presencia, no quiero verle siquiera. ¿Ocurre eso? Ocurre. ¿Entre creyentes? Sí. ¿Verdad? Lastimosamente. Pero sin embargo, si yo digo, no puedo amar al hermano Jorge, no puedo amarle, pero yo estoy mintiendo si digo eso, porque Romanos 5 nos habla de qué cosa, de que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Yo puedo amar. Ahora, yo estoy desobedeciendo un mandamiento al decir que no le amo al hermano, ¿verdad? Yo estoy desobedeciendo, ¿por qué? Porque acá me dice que debo amar a mi hermano. Es un mandamiento para mí. No puedo decir que no puedo hacerlo. Yo fui capacitado para amar. Y tengo que amar porque tengo esa capacidad, pero cuando yo decido no amar, estoy en desobediencia. Soy yo el del problema, no el hermano. Si el hermano falló conmigo y yo no le estoy perdonando, ¿quién es el que está en desobediencia? Yo soy el que estoy mal, ¿verdad? Porque yo tengo el mandamiento de perdonar. Y leímos recién, vamos a volver otra vez a repetir eso más adelante, ahí en el versículo 18. De la manera que Cristo perdonó, así también vosotros, ¿verdad? Nosotros debemos perdonar de esa misma manera. Bueno, la base de nuestro amor. Vamos a estudiar como primer punto, entonces, la base de nuestro amor. Somos capaces de amar porque somos escogidos. Y es lo que ya estábamos diciendo ahí en el versículo 9, dice, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Cuando hablamos de esta palabra escogidos, tiene que ver con nuestra salvación. Nosotros hemos sido escogidos, somos salvos. Entonces, podemos amar porque somos salvos, ¿verdad? El orden de las palabras que encontramos acá es escogido, santo, amado. A ver, dice ahí, el versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados. Porque primero debemos alcanzar la salvación, después somos santificados y después practicamos el amor que Dios ya no demostró, ¿verdad? Porque Dios nos amó, por eso nos salvó, por eso nos escogió. Dios nos amó, por eso nos escogió, nos santificó. Ahora yo puedo también amar, ¿verdad? Qué genial. La elección desde la eternidad entonces precede a la santificación en un punto de tiempo. Los santificados, sintiendo el amor de Dios, también pueden amar, es lo que estábamos diciendo. A ver, la lista de nuestro vestido. ¿Cómo debemos estar ahí vestidos? Dice, por ejemplo, vamos a hacer una cita y vamos a citar algunos ahí. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué tenemos que vestirnos? A ver, de entrañable misericordia. Cuando yo digo la palabra entrañable, ¿a qué? ¿A qué yo estoy refiriéndome? ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando yo digo entrañable? A ver. De lo más profundo, desde mis entrañas, ¿verdad? Entrañable, desde mis vísceras, ¿verdad? Desde mis entrañas. En la antigüedad ellos creían que en las vísceras, ¿verdad? En las entrañas, eran el asiento de las emociones de las personas, ¿verdad? Y hasta podemos decir ahora en la actualidad que tiene cierta lógica, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos preocupados, nos duele la panza, ¿verdad? Y pluma la úlcera y todas esas cosas, ¿verdad? Que todos ustedes saben, ¿verdad? Científicamente está comprobado que cualquier preocupación, estrés demasiado, Pepe me va a atacar, ¿verdad? Es porque de alguna manera nuestras emociones afectan a ese lugar, ¿verdad? Bueno, de entrañable, de ahí esa palabra entonces, entrañable, porque desde lo más profundo del asiento de emociones, desde ahí debes dar, ¿qué cosa? Misericordia, ¿verdad? Desde lo más profundo de tu ser, de entrañable misericordia. Después, ¿de qué más nos manda ahí que debemos vestirnos?
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bueno, cuando yo estoy aplicando lo que el hermano Jorge dice, una palabra buscar en el diccionario, ajecala, Google ve la palabra benignidad y me aparece don benigno. Bueno, no tiene nada que ver con benignidad. Bueno, hay que saber buscar en el diccionario, ¿verdad? Ok, bueno, profunda compasión, esta palabra entrañable misericordia tiene que ver también con una profunda compasión, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? La palabra benignidad, Christotes, es la palabra ahí en griego, más o menos así se pronuncia, tiene que ver con dulzura, que es algo fácil de llevar, es benigno, ¿verdad? Qué dulce que es, ¿verdad? Qué gusto que da con esa persona, ¿verdad? Cuando le escuchas hablar luego es armonioso hasta su voz, ¿verdad? Bueno, a veces benignidad, ser benignos. ¿Puedes leerme, hermano Silvino, Efesios 4:32, por favor? Ahí estamos encontrando la misma idea que acá en Colosenses. Podemos nosotros, cuando estudiamos Colosenses y Efesios, podemos hacer mucho paralelismo también a otros libros, por ahí, otras cartas. Y encontramos acá acerca de la benignidad que hay un mandamiento: sed benignos, ¿verdad? Unos con otros, misericordiosos. Habla la misma cosa, de la misma cosa nos está hablando ahí. Bueno, entonces benignidad, hablábamos de que esa palabra tiene que ver con dulzura, algo fácil de llevar. Luego el otro atuendo, la otra parte de nuestro vestido es la humildad. A ver, ¿cómo decía ahí en nuestro texto? De humildad, ¿verdad? Así, simple y llano, ¿verdad? Vestidos de humildad. Cuando hablamos de humildad, ¿a qué nos referimos? Hay varias acepciones de esa palabra. Una de ellas es humilde, una persona que podríamos decirle de escasos recursos, ¿verdad? Pero no tiene que ver esa palabra aquí con esa acepción con la palabra que estamos estudiando acá nosotros. Humildad, una persona que es no arrogante, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que es acomedida, que mira a los demás como superiores a uno mismo, como nos manda la palabra de Dios, ¿verdad? No queriendo ocupar siempre el primer lugar en todas las cosas y así, ¿verdad? Hay muchas características de lo que podríamos decir de humildad. Dice, una humildad que sea verdadera. ¿Por qué también nos dice esto? Porque hay muchos que profesan ser humildes, pero realmente están falseando su humildad, ¿verdad? Una falsa humildad. Eso realmente también es malo, ¿verdad? Una humildad que comienza en nuestra relación con Dios y que no debe ser falsa, como se ha escrito ahí en el 2, Colosenses 2:18, vemos ahí, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Justamente acá nosotros, cuando habíamos estudiado este tramo de la Escritura, encontramos que ellos practicaban eso justamente, ¿verdad? Falsa humildad. Bueno, el otro atuendo de nuestra vestimenta debe ser, ¿qué cosa? Mansedumbre. ¿Quién es de entre nosotros el más manso? ¿Recuerdan a alguien en la Biblia quien era manso? Moisés era manso. Pero ¿recuerdan qué era que hizo Moisés? A ver. Se encolerizó tanto que dio una injusticia y le mató al egipcio. ¿Y qué dice la Biblia de él? Era manso. De ella se vio era manso, será. Bueno, pero la Biblia dice de él que era manso, porque realmente vemos nosotros después de su ministerio como libertador,
él, así, por medio de él, Dios lo utilizaba a él para hacer milagros. A ver, un poco, atravesaron el Mar Rojo. Primero las columnas de fuego, de humo ahí, atravesaron el Mar Rojo y obligaba a la gente. Después, al día siguiente, el pueblo empezaba ya a quejarse, a llorar todo, ¿verdad? Le dio agua a Zembá. Después ya no quería comer, ¿no? Allá lo había cebolla, papa y realmente tenía que ser manso Moisés, ¿verdad? Dios, ¿qué pasaba con Dios? Dios decía, voy a destruir a este pueblo desobediente con tu masa. Y el manso Moisés, no, Señor, no hagas eso, ¿verdad? A ver, si era Miguel, güey, tú la fuego, ¿verdad? Porque si era Juan, por ejemplo, el apóstol amado, imagínense, manda fuego. Y no, ¿verdad? Él era manso. Si éramos nosotros, hace rato nuestra paciencia ya estaba por el suelo, ya no queríamos saber nada de ese pueblo. Pero Moisés intervino, ¿verdad? Intercedió por ellos delante de Dios. Por eso Dios dice de él que era manso. Y el siguiente atuendo del cual nos tenemos que vestir es la paciencia. Ahí creo que muchos estamos reprobados. ¿O somos pacientes? ¿Somos pacientes? Ceci, por ejemplo, dice que no. Todo tiene su límite. Y ella es mamá. Y ella, bueno, la mamá tiene la paciencia a flor de piel. Bueno, no todas, debo decir eso, no todas. Bueno, pero se nos manda ahí que debemos tener paciencia. Macrotumía es la palabra ahí, tener tolerancia para soportar, dice, los problemas mientras seguimos viviendo. La paciencia entonces es tolerar, soportar los problemas mientras seguimos con nuestra vida, ¿verdad? No es también tolerar, soportar y quedarse sentado ahí y postado ahí, no. Seguir con nuestra vida, seguir luchando, no es aguantar por aguantar nomás, sino aguantar luchando. Esa es la paciencia. Bueno, entonces, recapitulando, ahí nos hablaba este primer tramo, el primer versículo, el versículo 12, la base de nuestro amor es entonces que debemos vestirnos de esto. En primer lugar, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, somos salvos, somos santificados y estamos capacitados para amar. Nuestra vestimenta debe ser de, dice, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son entonces las cosas por las cuales nosotros debemos vestirnos y que nuestra vestimenta es lo primero que se ve de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo debe ver en nosotros. Entrañable misericordia. ¿Qué más? Benignidad, ¿verdad? ¿Y después? Humildad. ¿Verdad? Paciencia. Muy bien, excelente. Bueno, continuamos. En segundo lugar, la medida de nuestro amor. Primero estudiamos la base de nuestro amor, ahora la medida de nuestro amor. En el versículo 13, la primera parte dice, soportándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. Qué complicado es este mandamiento. Entonces no podemos ponerle un corrector. Hay algunos que son difíciles de soportar, como el que les habla, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. Entonces la medida de nuestro amor, hasta soportar a los otros creyentes, debemos soportar, ¿verdad? Sobrellevar, en Gálatas nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cuando nos habla de ese sentido de sobrellevar y ponemos en contexto con esto de soportándolos, nos habla de entender a la persona, empatizar con la persona. Si el hermano Jorge viene a Argel hoy a la iglesia, que eso es prácticamente imposible, pero digamos, hermano Jorge, poca gente hoy, bueno, así bueno, ese es el hermano Jorge, pero supongamos, en un caso dado, que el hermano Jorge vino en el paseo Socapán y también,
Pero entonces tenemos que empatizar con el hermano, ¿verdad? Seguramente algo le está pasando, ¿verdad? A mí la gente posible en cama y la gente hermano, soportando unos a otros, ponerlo en su lugar, empatizar y apoyar, hermano, ya pensé, que te puedo ayudar, puedo orar por vos, ¿verdad? Bueno, soportar. Dice ahí entonces volvemos a encontrar ahí la palabra imperativo, ¿verdad? Imperativa, está conjugado en el modo imperativo, es una orden, soportándoos, es un mandamiento. Perdonar, la clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios ya me perdonó a mí. Sí, tenemos que preguntarnos un poco, ¿verdad? Siempre estoy hablando de esto, ¿verdad? No quiero ser repetitivo, pero la repetición también es buena. ¿Por qué no quiero perdonar a esa persona? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar? ¿Recuerdan aquella parábola que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos acerca del perdón justamente? Y Pedro, uno de sus discípulos, le dijo, ¿cuánto debo perdonar? Hasta 7. Hasta 7 veces. Bueno, ¿por qué? Porque Pedro seguramente recordaba a una persona que le costaba perdonarle a esa persona. Y esa persona fallaba contra Pedro constantemente y Pedro seguramente ya fuera hilando machuina, ya estaba perdiendo la paciencia y le dice al Señor, pero ¿hasta cuánto debo perdonarle? Hasta 7. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Yo te digo que hasta 70 veces 7. Y Pedro nos en la calculadora. 70 veces 7 son 490 por ahí. ¿Qué tal, hermano matemático? 490 por ahí, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Pero, entonces, si me ofende una vez más, entonces ahí ya pierdo la paciencia. No. Lo que el Señor me está diciendo es que no te pongas a calcular cuánto, vos perdonarle, ¿verdad? Todas las veces que sea necesario. Ahora, ¿por qué? Porque el mandamiento para nosotros acá en el texto, ahí leemos, de la manera que Cristo, en el versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, ¿cómo dice? Así también hacedlo vosotros. Nosotros debemos hacerlo de esa misma manera. Pensar entonces en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarnos a amar y a perdonar a otros. Pensar en el perdón y en el amor infinito que Dios me tuvo a mí, me va a ayudar a mí a amar y a perdonar a otros. Entonces, volvemos ahí a encontrar esta palabra del perdón. Y en el griego, esta palabra perdonándoos, en el griego es charizomai. La raíz de esta palabra charizomai es charis, que es gracia. Gracia. Cuando yo estoy perdonando, entonces estoy dando gracia. ¿Y quién me dio gracia a mí antes? ¿Verdad? Dios me dio gracia, ¿verdad? Por su gracia yo soy salvo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia. Yo no merecía eso. Sin embargo, la gracia de Dios, su infinito amor, decidieron ahí perdonarme. Y dice ahí esta palabra, entonces, perdonar nos debe recordar a esa gracia por la cual nosotros también fuimos partícipes. Y recordando eso, teniendo eso en mente, yo debo aplicar eso mismo. Recordemos otra vez lo que el Señor enseñó en aquella parábola. Tanto te perdoné. A ver, eran algo así como 15,000 talentos y el talento era como un monto de dinero elevadísimo. Para que esa persona, si reencarnara, si siquiera eso, ahora vamos a aplicarle, si reencarnara no sé en cuánta vida, no podía pagar toda su vida, ni si vendiera todo. ¿Recuerdan ustedes que este esclavo le dijo a su señor, déjame, te voy a pagar, voy a trabajar, voy a vender mis cosas, voy a pagarte? ¿Y saben qué? Él sabía que no iba a poder pagar, era impagable esa deuda. Y el Señor, que le dijo, fue movido a misericordia a ella, a su patrón, porque su patrón sabía que Miguel no podía pagarle nunca jamás
ni aunque quisiera ese monto. Sin embargo, su señor le perdonó. Aunque Miguel Ocea y compañero de trabajo y le requirió y no le quiso pagar 1.000.000 de guaraníes y le metió en la cárcel. No pudo perdonar algo ínfimo, siendo él recién nomás perdonado de una deuda impagable por él. No aplicó la misma misericordia, no aplicó la misma gracia a su hermano. Y ese mismo tenor es lo que tenemos acá. Perdonándoos. Dentro de esa misma palabra perdonar está la palabra gracia, con la cual nosotros hemos sido, vamos a decirle, adjudicados. Debemos también nosotros dar la gracia, dar gracia, para evitar entonces ahí la trampa del enemigo. Bueno, continuamos. En tercer lugar, la expresión de nuestro amor. Estábamos hablando primero la base de nuestro amor, luego la medida de nuestro amor. Ahora la expresión de nuestro amor. Leemos ahí en el versículo 13 y 14 para ir terminando ya. Dice: soportando uno a otros y perdonando uno a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Muy bien, entonces nosotros debemos vestirnos de amor. La expresión de nuestro amor es justamente perdonar. Perdonar es la manera en que yo demuestro mi amor hacia el hermano. Y muchas otras formas hay cómo yo voy a expresar mi amor. ¿Cómo yo expreso mi amor? Cuando yo me visto de amor. ¿Y cuáles eran esas vestimentas que yo debo ponerme? A ver: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Yo debo tener paciencia con el hermano que vino hoy y se levantó con el pie izquierdo y ¿verdad? Y yo debo tener paciencia con el hermano, ¿verdad? Perdonar sus ofensas y tratar de mostrarle, ¿verdad?, mansedumbre, y tratar de ver cuál es su problema, orar con él, ¿verdad? Tener paciencia con el hermano. De esa manera yo estoy expresando amor hacia el hermano. Sin embargo, si me agarra mal, yo también no estoy en esto, ¿verdad? Yo no estoy considerando demostrar mi amor en nada. Boicota la moquete, ¿verdad? Porque el hermano luego vino mal, y si yo le respondo también mal, va a aprender, ¿verdad? Y el paraguayito saberlo, ¿verdad? Que le toca la oreja y ya se enerva. Entonces, perdonando, considerar el hermano que tal vino, qué pasó, porque es raro que esté así, ¿verdad? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ténganme que paciencia. Bueno, nosotros entonces estamos siendo llevados hacia la perfección. Habla del vínculo perfecto. Y en el versículo que habíamos estudiado ya anteriormente, en el versículo 10, dice: el cual, nuestra nueva naturaleza, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta aquello que es perfecto. Y acá el vínculo perfecto dice que es el amor. Si nosotros deseamos, hermanos, que nuestra congregación aquí esté unida, que en nuestra congregación no haya divisiones, a pesar de que hay diferentes puntos de vista, puntos así, digamos así, opiniones y cosas de esas, aún así estamos en unidad. La diversidad no quiere decir división. La diversidad habla de diferentes tipos de caracteres de personas con diferentes capacidades, conocimiento y opiniones, ¿verdad? Pero en esa diversidad debe haber unidad. ¿Por medio de qué? Acá en nuestro versículo, ¿cuál dice que debe ser el vínculo de esa unidad? El amor, ¿verdad? El amor. Y en otra parte dice: cubrirá multitud de pecados. El amor. Entonces, el amor es el vínculo perfecto por medio del cual la iglesia de Cristo se mantiene unida, ¿verdad? Ese es el vínculo perfecto. Muy bien, vamos a ir terminando, quiero ir concluyendo.
Vamos a leer ahí para no concluir desde el versículo 12 otra vez en adelante. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Hermanos, vistámonos de amor, de ese amor que dice la palabra de Dios, que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén.